Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Génesis Torres y hoy vamos a hablar del capítulo número 4 y 5. El capítulo número 4 habla sobre las estructuras básicas y técnicas para representar algoritmos. Vamos a dar una breve descripción de lo que es estructura como tal. Dice que una estructura se define como un esquema que nos permite representar de manera simplificada alguna idea y que bajo condiciones normales es constante. Bien, vamos a pasar en sí a tres términos que quiero que conozcan, que son bastante importantes dentro de este tema, que son las secuencias, la decisión y los ciclos. Bien, una secuencia no es más que una acción que sigue pasos en cadena. Por ejemplo, vamos a mostrarle un pequeño ejemplo aquí arriba. Cuando hablamos de secuencia, por ejemplo, cuando usted está planeando ir un fin de semana a pasear con su familia, lo que en su mente va dibujando poco a poco es una secuencia de acciones a realizar. Es decir, los pasos que usted seguiría para completar o hacer X cosa determinada. Por ejemplo, cuando yo voy a salir al cine, yo pienso en las cosas que tengo que hacer previamente antes de llegar ahí. Eso sería una secuencia. Las acciones a realizar. El otro término es la decisión, que está bastante claro. Cuando nosotros tenemos alguna actividad o se nos presenta algo, tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esto es en cadena con lo que vimos anteriormente sobre las secuencias. Hay algunas cosas que descartamos hacer. Acá, por ejemplo, dice que en cada alternativa encuentra ventajas y desventajas. Y usted sabe que va a visitar, por ejemplo, al tío. Es muy bueno porque hace mucho tiempo que no lo ve, pero también sabe que la finca del otro tío no tiene piscina. Entonces, aquí tomamos la decisión a cuál de los dos tíos visitar, por ejemplo, en cuanto a lo que nos convenga o a lo que queramos hacer. Dice, gracias a la cual usted puede escoger lo que para usted sea de mejor alternativa, como ya le expliqué. Hago hincapié en esto porque cuando usted tiene una sola alternativa, pues sencillamente no tiene alternativa y no hay caminos para escoger. Así que la decisión se da siempre que usted tenga que escoger entre dos cosas por lo menos, o dos caminos lógicos. Vamos a definir los ciclos. Ya hemos definido lo que son las secuencias, lo que son la toma de decisión y los ciclos. Como bien lo dice la palabra ciclos, no es más que la estructura que nos permite repetir una o varias acciones a una cantidad de veces. Todos los días, por ejemplo, usted almuerza en su casa, según lo cual usted estará en el ciclo de ir a almorzar a su casa siempre. Por ejemplo, un almuerzo, el hecho de que usted lleve muchas veces la cucharada al plato a su boca, representa que usted está haciendo lo mismo, mientras que el plato exista todavía algo más para comer. Básicamente es sencillo. Los ciclos son acciones que se repiten. Por ejemplo,
rutinas, cosas que uno hace en el diario vivir. Por ejemplo, algo sencillo, ir al trabajo todos los días es una acción rutinaria y que conlleva un ciclo todos los días. Bañarse, vestirse, arreglarse, salir a una hora determinada para que no lo deje el autobús, y hacer eso todos los días a la misma hora se convierte en un ciclo. Tiene que repetirlo. Bueno, y lo importante es tener en cuenta estas definiciones para que la llevemos a lo que es llevándola a los términos de lógica computacional. Aquí tenemos un subtema que es estructuras básicas expresadas técnicamente. ¿A qué estamos hablando? Vamos a llevar los tres términos que vimos sobre las secuencias, los ciclos y la decisión. Lo vamos a llevar ahora a los términos que queremos verlos. Entonces, la secuencia de órdenes. Aquí estamos viendo de nuevo la secuencia. Para escribir una secuencia de órdenes o acciones, todo lo que tiene que hacer es colocar una nueva orden o una nueva acción después de que la última haya colocado. De esta manera, entiende la secuencialidad y ordenabilidad en la ejecución de esas acciones. Por ejemplo, tenemos un pequeño algoritmo que dice algoritmo para asomarnos a la ventana. Recordamos que debemos colocar siempre inicio y fin, y dentro aquí están organizadas, es decir, siguen una secuencia de pasos, secuencias, y dentro de este algoritmo o de un algoritmo X puede haber un ciclo. Vamos a leer ubicar la ventana por lo que nos queremos asomar, levantarnos del lugar en donde estemos sentados, avanzar hacia la ventana, llegar hasta tener la ventana muy cerquita y asomarnos por la ventana. Aquí tenemos una secuencia organizada del proceso a seguir para asomarnos a una ventana. Esto es básicamente una secuencia organizada. Vemos las decisiones, que es básicamente cuando nos encontramos dentro de un algoritmo. Es el mismo algoritmo para asomarnos a una ventana. En este caso hay una condición, que tenemos que tomar una decisión si alguna cosa no es como se pretende que sea. Entonces tomamos una decisión y vemos las diferentes opciones. Es una condición la que nos permite que podamos decidir cuál es el camino lógico correcto, tomar una decisión, ubicar la ventana por la que nos queremos asomar. Si estamos sentados, levantarnos del lugar donde estemos sentados, orientarnos hacia la ventana. Si no, orientarnos hacia la ventana. O sea, si estamos sentados, nos levantamos, y si no, nos orientamos a la ventana. Es básicamente la toma de la decisión de cuál de las dos cosas hacer, eligiendo el camino lógico que nos lleva hasta lo que queremos lograr. Es un término muy sencillo, y viéndolo en los ciclos, como ya vimos, que son acciones que se repiten. Acá es el mismo ejemplo, sin embargo, hay una condición que dice que mientras no sea el fin del día, esto hay que repetirlo, hacer la revisión, ubicar la ventana, observar hasta que llegue la hora de irse. O sea, mientras no sea el fin del día, tiene que hacer esto varias veces al día. Eso es un ciclo sencillo. Bueno, acá tenemos las técnicas para representar algoritmos. Estas son las figuras que se utilizan. Tenemos el rectángulo, que representa un proceso que no es más que una acción o orden a ejecutarse de manera clara y
concreta. Este símbolo que está acá nos permite representar una decisión. Aquí se pueden escribir la condición de la cual depende la decisión. Esto que está acá nos permite expresar un proceso de entrada o de salida. Y este va muy encadenado con este. Permite representar la escritura de un resultado, o técnicamente conocido como la salida. Este símbolo representa el inicio o el fin de un algoritmo determinado. Este símbolo que está acá permite que coloquemos en él los parámetros de inicio de un ciclo cuando se ajusta a una de las formas establecidas cuando se encuentra como les decía, este nos permite colocarnos en él los parámetros de inicio de un ciclo cuando se ajusta a una de las formas establecidas por las normas de programación. Esto, bueno, ya... este es muy interesante. Son conectores lógicos que nos sirven para representar la continuación de un algoritmo determinado. Cuando hacemos, por ejemplo, un salto de página o que no nos cabe en una sola hoja, pues colocamos uno de estos conectores. Este símbolo permite representar una lectura de datos. Este, por ejemplo, representa una salida de datos. Y este genera una salida de datos. Básicamente son similares. Estas son las flechas, que son los símbolos que nos permiten tener una conexión entre los demás símbolos. Capítulo número... antes de pasar al capítulo 5, no puedo dejar sin mencionar lo que son los pseudocódigos. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es una forma de representar un algoritmo. Es la más obvia, como dice acá, y seguramente usted no le va a encontrar nada nuevo. El pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo básicamente es la transcripción. Es básicamente la representación textual de un algoritmo, de manera que dicho texto se encuentre enmarcado en algunas normas técnicas que faciliten su posterior transcripción a un lenguaje de programación. Es básicamente la sentencia que vemos más arriba, que seguía una secuencia de pasos. Básicamente el pseudocódigo se refiere a esta transcripción textual que luego se lleva a un lenguaje de programación. El pseudocódigo nos permite organizarlas y posteriormente llevar al lenguaje de programación. Pasando al capítulo número 5, sobre la tecnología. Recordando que la tecnología está en el mundo de hoy, básicamente mencionada prácticamente en todo. Como dice acá mismo, se hace imposible no hablar de la tecnología en cualquier libro, y mucho más aún si se trata de un libro técnico. Siempre está mencionando la tecnología. ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Lenguajes de bajo nivel son aquellos en los cuales sus instrucciones son para nosotros complejas de entender, pero que son extremadamente sencillas para ser entendidas por el computador. Básicamente el lenguaje es el lenguaje verdadero de los computadores. O sea, este lenguaje de bajo nivel es el verdadero lenguaje de programación. La programación a bajo nivel fue la que se utilizó en los primeros años de la historia de la programación.
No se podía desconocer el inmenso poderío de los lenguajes de bajo nivel, pero tampoco se podía desconocer la complejidad de su estructura. Lenguaje de bajo nivel. Son instrucciones como la siguiente. Usuario inserta algo, se traduce en un programa que lo lleva al lenguaje de bajo nivel y bueno, ejecutada finalmente por el computador. El lenguaje de alto nivel precisamente para cubrir las desventajas de un lenguaje a bajo nivel, sabiendo que quien realmente desarrolla los programas era el ser humano y no la máquina, y que la máquina, gracias a su velocidad, era la encargada de ejecutar la orden que se le diera. Bueno, pues se pensó en crear el lenguaje de alto nivel, que es básicamente que el lenguaje de alto nivel o una máquina sea capaz de hacer o ejecutar procesos ella misma, no tan necesario la aplicación directa de la ejecución de un ser humano, pues se le entregaba una información y ella simplemente hacía la información que se le entregaba a bajo nivel por un programador. Entonces el de alto nivel hace que de cierto modo sea autosuficiente, que puede recibir un dato determinado y puede transcribirlo, o sea, hacerlo ella misma. Y vamos a mostrarle un ejemplo por acá. El usuario inserta un programa de lenguaje de alto nivel. Es hecho por un interpretador, línea a línea, línea en lenguaje de bajo nivel y finalmente por el computador. Cuando hablamos de interpretador, es básicamente el programa que interpreta o compila cierta información. O sea, básicamente el programa interpretador es un programa que coge nuestro programa y lo convierte línea a línea a lenguaje de bajo nivel. De esta misma manera lo va ejecutando de línea a línea y estos lenguajes tenían que, de inconveniente, que si el programa tenía un error de una de las líneas, solo hasta cuando el interpretador llegaba hasta allá era que se detectaba, luego de lo que ya se había ejecutado todo un gran bloque de instrucciones. Lenguaje compilados. Bueno, un lenguaje compilado básicamente es donde se analizan o se buscan los errores, o el compilador recoge toda la información, la analiza y te muestra dónde puede haber un error determinado. Dice acá que aquellos lenguajes donde todo un programa llamado compilador toma todo el programa que hemos escrito, como ya les dije, lo revisa y solo hasta cuando esté completamente bien, solo hasta allí lo convierte en un equivalente al lenguaje de bajo nivel. Es decir, cuando nosotros estamos ejecutando un algoritmo determinado, cuando vamos a compilarlo, ella va analizando línea a línea y va a detectar dónde hay un error. Si no existe un error, pues va a funcionar. Si no, ella va a enviarte dónde está el error. Y solo así, cuando se corrija ese error, entonces viene acá a convertirlo en un programa ejecutable y luego llevado al lenguaje de bajo nivel. Bueno, aquí tenemos errores en un programa, que esto es bastante simple. Los errores humanos son todos aquellos que dependen exclusivamente de la participación del ser humano. Es decir, son errores
que no son detectados en estos tiempos por el compilador, ya que depende exclusivamente de la visión, práctica y experiencia y conocimientos que tenga el programador. Errores de concepción. Este error se representa cuando el programador cree que un objeto claramente identificado y entendido resulta que no es así, pero él lo sabe, con lo cual es evidente que finalizado el programa seguramente habrá logrado algo totalmente diferente a lo que inicialmente necesitaba. Es decir, es un error de interpretación. Lo mandaron a hacer una resta y usted interpretó mal y hizo una suma, por ejemplo. O lo mandaron a hacer una calculadora que tenga cierta cantidad de botones y funcionalidad y usted haya interpretado otras cosas y haya hecho lo común, por ejemplo. Errores lógicos. Estos errores básicamente son errores. Cuando estamos haciendo una prueba de escritorio nos referimos a los errores que son detectables a través de dicha prueba. O sea, el computador nunca nos va a hacer recomendaciones dentro del campo de la lógica, debido a que un error lógico básicamente es un error que está aparentemente correcto, pero lógicamente no está interpretado como debería ser. Te arroja un resultado, pero no es lo que se quiere. Errores de procedimiento. Bueno, un error de procedimiento se representa cuando se tiene claro el objetivo y se desarrolla un algoritmo aproximadamente bien, pero no se realiza bien la prueba de escritorio. Es decir, se hace la prueba de escritorio, pero se hace mal y no nos damos cuenta. Además de ello, quedamos convencidos de que el algoritmo quedó bien. Por eso es importante que se realice la prueba de escritorio para evitar errores lógicos. Errores detectados por el compilador, ya lo vimos ahorita, que son básicamente los errores o la cosa que hacemos mal, por ejemplo, cuando colocamos o nos hace falta un punto y coma, o cuando colocamos un comando mal dentro de una sentencia. Esos errores son detectados por el compilador y nos dice, mira, aquí te falta un punto y coma, aquí te falta un paréntesis, y te ubica por suerte donde puede estar el error. Tenemos los errores de sintaxis. Bueno, esto es lo que cometemos cuando transcribimos un programa, es decir, que cometemos algún error. Los errores de sintaxis, cuando se nos olvide cerrar un paréntesis que hemos abierto o declarado una variable, el compilador nos dice que hay un error de sintaxis. Y bueno, esta ha sido básicamente mi pequeña exposición de los diferentes tipos de errores del capítulo 5 y del capítulo 4. Así que muchísimas gracias por ver mi presentación.